Arrancamos con nuestro encuentro pentecostal, reflexiones filosóficas, sociales y culturales. Y para ello tenemos a nuestros expositores de diferentes países y es un honor para mí poder presentar al primer panelista de esta noche y es Edgar Bermúdez. Edgar Bermúdez es profesor de filosofía, egresado de la Universidad de Costa Rica. Es licenciado en Teología Pastoral por el Seminario Bíblico Pentecostal Centroamericano, CEBITCA, donde actualmente es profesor de cursos de filosofía, teología y pedagogía. Cursa una maestría en liderazgo y administración de la iglesia en Lee University, Cleveland, USA, y una maestría en exégesis bíblica en Aleph University, Illinois, USA. Tiene escritos de teología referente a la iluminación del espíritu y exégesis bíblica publicados en el boletín Hechos. Así que es un privilegio para mí poder presentar a Edgar Bermúdez con el tema Aportes de la filosofía a la teología pentecostal. Así que dejo el espacio para él. Muchas gracias, Gerson. Un placer estar con ustedes esta noche. Gracias por la invitación. Buenas noches a todos. Un placer saludarles y sobre todo un placer saludar al doctor Darío López que está por acá. Dios le bendiga. Bueno, vamos a ir directamente entonces al contenido que tenemos para hoy. Vamos a ver si puedo hacer esto aquí más grande. Bien, entonces para empezar mi participación, quisiera que conversáramos un poco acerca de filosofía y religión, algunos aportes para el pentecostalismo contemporáneo. Debo empezar por decir que me gustaría que este espacio sea em, propicio para romper aquellos mitos que hay en cuanto a la filosofía, porque yo sé que en la iglesia cuando se nombra la filosofía suele haber cierta inconformidad o cierta incomodidad a propósito de esta disciplina. Debo decirles que yo soy estudiado en filosofía y lejos de que esta linda área me haya alejado de Dios, más bien me ha enriquecido mucho el pensamiento acerca de Dios, me ha acercado mucho más a Dios, me ha enriquecido muchísimo mi fe y me ha permitido hacerme preguntas que creo yo nunca me las hubiera hecho si no hubiera entrado en el estudio de esta disciplina. Quiero empezar por una frase de Platón. Platón dice que la pregunta adecuada suele ser más importante que la respuesta correcta. Entonces, quiero que caminemos en esta breve ponencia en la línea de lo más importante para la filosofía no es necesariamente darnos respuestas, sino hacernos preguntas. En esa línea, creo yo que ya encontramos un aporte de la filosofía del pentecostalismo. ¿Por qué? Porque el pentecostalismo desde sus orígenes tiene ciertos matices teológicos que son muy dogmáticos. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que, por ejemplo, que el pentecostalismo en sus inicios arranca con una teología fundamentalista. Esto ya de primera entrada ya la hace ser una teología de carácter dogmático, muy rígida, de poco debate, de pocas preguntas, y eso cuando se encuentra con la filosofía, por supuesto, choca de frente, porque la filosofía nos va a empujar a hacernos preguntas, a cuestionarnos verdades que tomamos como absolutas. Y en teología, por supuesto, eso no puede darse. Quiero también que hagamos una división entre lo que estamos entendiendo por teología y lo que estamos entendiendo por Biblia o palabra de Dios. En este caso me estoy refiriendo a la teología. Por supuesto, la palabra de Dios, aquí yo creo que todos los que estamos, si somos pentecostales y si no, de todas formas tomamos la palabra del Señor, la Biblia, como fundamento de nuestra fe y inerrante, si se quiere. Y entonces no, en ese sentido no me estoy refiriendo a la palabra, me estoy refiriendo a la teología, a la teología. Quiero en primer lugar abordar algunas disciplinas que aportan muchísimo o enriquecen más bien el quehacer teológico. No se puede pensar en hacer teología sin echar mano de las herramientas que la filosofía tiene para una mejor comprensión teológica.
Cuando uno no reconoce que la filosofía es madre, por ejemplo, de disciplinas como la lógica, que es la disciplina que nos da la manera de aprender a razonar, de generar argumentos, si no consideramos esas disciplinas, pues nuestro abordaje teológico, nuestra manera de hacer teología muy probablemente no sea robusta, no sea lo suficientemente seria. En primer lugar, hablemos de metafísica. Rápidamente, ¿qué es metafísica? Es una disciplina filosófica que intenta descubrir las propiedades, fundamentos, condiciones y causas primeras de la realidad, así como su sentido y su finalidad. Es decir, en la filosofía, una primera disciplina que quiero mencionar es esta. ¿Por qué? Porque un aspecto tan sencillo como la esencia y la forma, que ahí lo tienen escrito ustedes, es un ejemplo de un concepto que es fundamental para la teología. Por ejemplo, si no entendemos es que este concepto metafísico de esencia y forma proviene de un autor como es Aristóteles, no podríamos nosotros ni siquiera entrar al concepto teológico del hilemorfismo, o si se quiere, de la unión hipostática, de lo que llamamos la unión de Dios y ser humano en Jesús en uno y la misma persona. Si no tenemos conciencia de que es la filosofía la que nos abre este panorama, o más bien nos da las herramientas para comprender teológicamente, o más bien entender a los teólogos que construyeron esas posturas, pero si ni siquiera nosotros entendemos de qué están hablando ellos y de dónde echaron mano para construir esa teología, pues simplemente estaremos perdidos en cuanto a esos conceptos teológicos que echan mano de herramientas filosóficas. En segundo lugar, una doctrina tan básica, tan pétrea para el cristianismo como lo es la doctrina de la Trinidad, si uno no tiene conciencia de lo que es la ontología en filosofía, que es la rama de la filo que estudia la naturaleza del ser, la existencia de la realidad, tratando de determinar las categorías fundamentales y las relaciones del ser en cuanto ser. Yo sé que estos conceptos parecieran muy profundos, una cosa que no se entiende. Pueda que sí, pero mi intención hoy no es hacer una clase de filosofía. Mi intención hoy es demostrar o al menos informar de que la filosofía es el área de estudio o la gran disciplina que aporta las áreas o las ramas que permiten hacer teología. Ya he mencionado tres: la lógica, la metafísica y la ontología. No podremos entender, o al menos, no, quizá no entender, pero al menos no podremos discutir sobre la esencia del ser de Dios, de lo que es Dios en esencia, de sus atributos, si es que los tiene, etcétera. Por ejemplo, Tomás de Aquino decía que el ser de Dios, es decir, la esencia de Dios, es la existencia. ¿Por qué? Porque Dios es el único ser que existe en tanto sí. Es decir, él decía, en palabras en latín, decía, Dios es el ipsum esse subsistens, es decir, el ser que existe por sí mismo. Eso es un concepto totalmente filosófico. Tomás de Aquino, en la escuela de filosofía, por ejemplo, se toma como un filósofo, no necesariamente como un teólogo. Pero entonces, nuestras doctrinas más puras y duras del cristianismo pasan por los filtros de la filosofía. En tercer lugar, una disciplina filosófica que tal vez no nos damos cuenta, pero todos los días hacemos filosofía en el sentido de esta disciplina, es la ética. ¿Por qué? Porque la ética estudia el comportamiento humano y su relación con las nociones del bien y del mal. Es decir, toda vez que nosotros estamos legislando, estamos regulando qué es lo bueno y qué es lo malo, estamos haciendo ética. Estamos considerando nuestra postura en cuanto a lo bueno y en cuanto a lo malo. Un claro ejemplo de lo que para que nosotros como cristianos nos sirve la ética es cuando generamos principios para determinar una moral objetiva. Y usted dirá, y hermano, ¿y eso para qué sirve? Pues para mucho, porque los principios para una moral objetiva o más bien voy al final, la moral objetiva es necesaria que nosotros la consideremos porque para que exista una moral objetiva, para que exista una moral totalizante de todos los seres humanos, es necesario que exista un ser que determine qué es lo bueno y qué es lo malo. Si la moral objetiva no existe,
entonces ese ser superior que rige la moral, entonces tampoco es necesario. Nosotros como cristianos, tal vez usted dirá, bueno, yo no he considerado eso, pero nosotros como cristianos manejamos siempre el criterio de que Dios es quien dicta la moral en cualquier parte de este mundo y por eso todos tenemos una moral objetiva. Dios determina qué es lo bueno y qué es lo malo. Ese tipo de abordaje, ese tipo de estudio, lo hacemos desde la ética, una disciplina filosófica. En cuarto y último lugar, la filosofía de la religión. Por supuesto, hay muchísimas más ramas de la filosofía, pero yo hoy no quiero venir aquí, como dije, a hacer una clase y cansarlos con esto. Lo que sí quiero decir es que la filosofía de la religión nos ayuda a estudiar el pensamiento religioso, la teología y los fundamentos filosóficos de las creencias religiosas. Es decir, un objeto claro para estudiar desde la filosofía y la religión es la relación entre la fe y la razón, algo que estamos haciendo usted y yo aquí. Toda vez que nosotros nos comportamos como personas que tenemos un credo, que manifestamos una religión, somos objeto de estudio de la filosofía de la religión. Es decir, desde la filosofía de la religión se comparan, por ejemplo, las religiones del mundo. Y en ese sentido es importante que nosotros veamos las demás religiones del mundo y la comparemos con el cristianismo para entonces determinar la superioridad moral del cristianismo. ¿Por qué nosotros como cristianos a veces no tenemos argumentos contundentes para decirle a una persona, bueno, es que ser cristiano es la mejor opción posible? A veces no podemos dar ese argumento porque ni siquiera hemos navegado un poco en estas disciplinas para empaparnos un poquito de lo que la filosofía nos puede proponer, de lo que nos puede propiciar a pensar de manera que podamos nosotros entonces nuestro cristianismo compararlo con otras religiones y decir, ok, ahora entiendo lo que yo creo, sé lo que creen otras personas y de todas formas concluyo que lo que yo estoy creyendo es más robusto y que podría decirse de alguna manera que es superior hasta moralmente si se quiere. Ahora bien, en cuanto a filosofía y teología, a lo largo de la historia se va a encontrar grandes pensadores que siempre han echado mano de la filosofía para hacer sus propuestas teológicas. Desde los padres de la iglesia, quienes por supuesto tomaron los mejores argumentos o construyeron los mejores argumentos filosóficos a propósito de la existencia de Dios, a propósito de la Trinidad. Ya, dígase, por ejemplo, Atanasio, Alejandro, Clemente, Irineo, etcétera. Sobre todo Agustín de Hipona, por ejemplo, hasta los reformadores, por ejemplo, Lutero, por ejemplo, Calvino, por ejemplo, Arminio, todos estos grandes pensadores del cristianismo echan mano de la lógica, de la metafísica, de la ontología para proponer sus grandes argumentos a propósito de la fe cristiana. Ahora bien, si aterrizamos en la actualidad, yo quise traer un pequeño ejemplo de lo que es una filosofía pentecostal. Usted dirá, ¿y eso se puede? Se puede. ¿En qué sentido? Bueno, en que la filosofía se puede, más bien, la filosofía nos aporta herramientas para interpretar, para reflexionar, para describir nuestra experiencia espiritual, nuestra experiencia pentecostal o nuestra experiencia de lo religioso, si quiere ponerlo en términos más simples. Por ejemplo, John Smith ofrece una reflexión filosófica sobre el pentecostalismo en su libro Pensando en Lenguas, un libro, por supuesto, bastante interesante que yo le invitaría que si puede, le eche una mirada. En Pensando en Lenguas, este autor nos dice que, o más bien, él propone una descripción de cómo los pentecostales generan una epistemología, palabra importante dentro de la filosofía. Epistemología nos referimos a aquella reflexión filosófica acerca del conocimiento. Entonces, este autor, Smith, lo que dice es que los pentecostales tienen algunas características en su manera de ver y percibir el mundo. Es una propuesta altamente filosófica, como dije, bastante interesante. Smith dice que los pentecostales tenemos una receptividad radical a Dios. Esto quiere decir que el pentecostal está siempre receptivo a que Dios puede hacer algo nuevo, lo cual es cierto. Nuestros cultos pentecostales están siempre a la expectativa de lo que Dios va a hacer hoy. En segundo lugar, hay una teología encantada de la creación y la cultura.
Es decir, que Dios está en medio de, que Dios está presente en lo natural. Los pentecostales creemos que Dios está en la creación, no que es la creación, pero que se manifiesta a través de ella. En tercer lugar, los pentecostales tenemos una afirmación no dualista de la corporeidad y la materialidad. Esto voy a ahondar un poco más después, así que no lo voy a comentar. También los pentecostales desarrollamos una epistemología afectiva y narrativa y por último una orientación escatológica hacia la misión y la justicia. Con respecto, me interesa señalar dos aspectos nada más para mencionar de cómo se está haciendo filosofía de carácter pentecostal en la actualidad. En cuanto a la afirmación, o más bien a la propuesta que hace Smith, en cuanto a la afirmación que hacemos los pentecostales, según él, que es una afirmación no dualista de la corporeidad y la materialidad, lo que está diciendo Smith es que para el pentecostal, por ejemplo, la liberación y la salvación no son actos espirituales necesariamente, sino que, por ejemplo, en el acto de la sanidad corporal, los pentecostales manifestamos que a Dios le interesa algo más amplio del ser humano, no solamente su alma, sino que en un sentido integral valora a la persona en su totalidad. ¿Qué está diciendo Smith? Que para los pentecostales, en las afirmaciones o en nuestra creencia de la sanidad divina, que Dios actúa en el cuerpo, implícitamente está la premisa de que a Dios le interesa nuestra vida integralmente y no solo la parte espiritual. Por esto él afirma que el pentecostalismo sostiene una antropología no dualista, es decir, que a Dios no le interesa un cuerpo y un alma, no, sino que le interesa un ser único. Esta es una postura no dualista. Un dualismo es uno y dos, ¿verdad? Dual de dos cosas. Entonces, para Smith, los pentecostales vemos la acción del Señor, la acción de Dios o del Espíritu en los creyentes en una perspectiva no dualista, sino integral. Y en segundo lugar, Smith dice que la epistemología que desarrolla el pentecostalismo, los pentecostales, es una narrativa, más bien una epistemología narrativa. Es decir, el pentecostal transmite conocimiento narrativo a través de historias. Es una lógica que no es necesariamente deductiva, sino que es afectiva. Es una lógica de yo cuento una historia y por esa historia transmito mis creencias y transmito mi afectividad, mi espiritualidad. Esa es la manera en que los pentecostales transmiten conocimiento. Por eso el autor le llama epistemología narrativa. Quiero terminar entonces ya este espacio con esta frase de John Wesley en la que indica que en cuanto a opiniones que no atacan los fundamentos del cristianismo, Wesley dice, pensamos y dejamos pensar. Me fascina la frase porque todo lo que yo les he mencionado en este ratito es que la filosofía no necesariamente ataca nuestros fundamentos del cristianismo, sino más bien es una herramienta, nos provee de herramientas para robustecer la fe, pensarla un poco más y así generar nuevos y mejores argumentos o aún perfeccionar o más bien hasta dominar, que es por donde debemos de empezar, dominar nuestros propios argumentos del cristianismo para entonces generar propuestas filosóficas pentecostales para el mundo de hoy. Esa es mi participación por este momento, así que muchas gracias.